La separación en la fuente se refiere a un hecho relativamente nuevo que consiste en que en el hogar o en una fábrica o en donde sea se separen los distintos tipos de desecho que se produzcan, orgánicos o de uno u otro tipo. Esto tiene que ver con un fenómeno también relativamente nuevo en el sentido en que ya no se considera basura toda la basura, como sucedió durante milenios, sino que se entiende que si se separa en la fuente hay una parte importante de eso que llamamos basura que puede utilizarse otra vez de alguna manera, sean desechos orgánicos, sean plásticos, sean distintas formas, digamos, que tiene la llamada basura. Ese es, digamos, el concepto de eso. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en Colombia? O por lo menos en Bogotá. ¿Cuál es el problema que tenemos en Bogotá? Es que esa separación de las basuras termina siendo como un papel ridículo en la realidad, porque los camiones de la basura y quienes manejan el relleno sanitario de la ciudad, pues cogen toda esa cosa que se separa, cada uno en una bolsita y no sé qué, y cuando llega el camión se la tiran toda al camión revuelta. O sea que la separación se perdió. Y después llega al relleno sanitario y allá la tratan como si fuera la misma cosa, es decir, como basura. Es una pantomima lo que se está haciendo aquí, burlándose de la ciudadanía. Y esto tiene una explicación que es bien importante que la miremos con detalle. Es que a los que les dieron el contrato de recolectar esa basura y llevarla al relleno sanitario, les pagan por tonelada de lo que muevan. Entonces a ellos les importa un pepino cómo se llame lo que muevan porque les están cobrando. Y este contrato lo dieron así, un contrato completamente equivocado en la lógica de la privatización de todas las cosas. Y resulta que en este sector no es tan fácil que el negocio privado funcione. En esto del reciclaje hay negocios, por ejemplo, como lo de reciclar escombros, que es relativamente fácil de hacer, pero en los otros las complejidades son muchas y si el Estado no interviene con cuidado, todo esto termina convertido en una pantomima. Entonces voy a ir a este punto que es clave. Tal vez una de las principales decisiones que va a tener el próximo alcalde de la ciudad es qué va a hacer con esos dos contratos o con esos contratos que se vencen en el 2025 y en el 2026. Entonces yo ya, desde ya advierto, yo no voy a hacer un pelele en la modificación de esos contratos. Vamos a hacer toda una política contraria a lo que se está haciendo. Y eso sí tiene que incluir que eso no es privado, porque no va a ser un negocio, vamos a proceder en esa dirección, o por lo menos que parcialmente sea público para poderlo controlar. ¿Por qué? Porque es que no todos los reciclajes son posibles. Ya mencioné, lo de las escombreras, eso es relativamente fácil de hacer, pero en otros los costos son muy altos. Entonces, si hay que sacarle ganancia, pues no se puede hacer. Estas son cosas que están claras en el mundo. Si ustedes miran en el mundo entero, en los países desarrollados donde hay reciclaje, y esto se hace en serio, es muy respaldado por el Estado. O lo hace el Estado directamente, o el Estado lo tiene que subsidiar en proporciones muy grandes. Entonces, aquí lo primero es que hay que ponerle seriedad a este asunto, porque lo que hay es una verdadera farsa, una burla. Y se apoyan, como ya se dijo aquí, en los recicladores, que hacen ese oficio en condiciones paupérrimas, sin derechos a la salud, ni a pensión, ni absolutamente nada. O sea, es un negocio que está montado en unas condiciones dramáticas. Y lo digo con todo respeto por esos compatriotas. Ellos no tienen ninguna culpa, son en cierto sentido víctimas de un sistema inicuo. Entonces, este tema, quiero enfatizar, en mi alcaldía no le voy a entregar esos contratos, si es que se entregan a amigotes de nadie. Porque esto es un dechado de corrupción, de vagabundería, lo que ha habido en proporciones muy grandes en estos asuntos. No digo que en todos los casos en el país, pero lo de Bogotá es una vergüenza. ¿Cómo así que nos ponen en el juego de separar la basura para después botarla toda junta? ¿Es que no sabían cómo son las cosas? ¿Cómo es que se engaña a la ciudadanía de esta manera? Este es un punto clave, repito. Tal vez el principal contrato, uno de los principales contratos o decisiones, porque se puede no entregar a los privados, que se va a tomar en la próxima administración es esa. Entonces ya les explico cuál es mi punto de vista. Bien, y para seguir con el